Aquí estamos otra vez, lo mismo que el otro año. Abridme la puerta pronto o nos vamos para otro lado. Ese es un poema. Ese es un aguinaldo, una gaita, una cosa de Navidad. Aquí estamos otra vez, lo mismo que el otro año. Abridme la puerta pronto o nos vamos para otro lado. Esa He no la he oído un escuchado. tambor. Ah, mira, esa es. Cuando estaba cantando, oía como los tambores, el furruco, las maracas. Yo la que me recuerdo es. Eh, no me acuerdo tanto la letra. Que cada vez que escuchéis Una una gaita gaita lloraréis, lloraréis, porque en tu porque en pueblo mi tierra pensáis. pensar. Ajá, ajá. Esa es una gaita. Ujú. Ve, esa duda entre este género y aquel me hace pensar en cuando en Navidad, normalmente yo digo, mira, hay un aguinaldo que dice tal y cual. Siempre todo el mundo me dice, eso no es un aguinaldo, eso es un villancico. Ah, ok, un villancico. Para mí todo eso es música de Navidad. Pero entonces a veces yo digo, el villancico tal, no, esa es una gaita. Ve, entonces a uno le puede pasar eso también. A uno le puede pasar eso también cuando trata de diferenciar el realismo mágico de lo real maravilloso. Porque Oh, sí. maravilloso y mágico como que son sinónimos. Entonces, caramba, es como la confusión entre villancico y aguinaldo, entre aguinaldo y gaita. Ah, bueno, Mm, quizá el villancico es más fácil de reconocer porque parece más música académica que música popular, ¿no? Y la gaita es totalmente mm. popular, ¿no? Eh, bueno, uno tiene que reflexionar bastante sobre el asunto y leer, hay que investigar. Me hace recordar a un libro de Kurt Vonnegut. Kurt, se escribe con K, Vonnegut, con B pequeño, que es un autor de ciencia ficción estadounidense, pero a veces escribe cosas que no son tan de ciencia ficción y también es ensayista, ¿no? Ahí escribe racionalmente, digamos, sobre cosas racionales. Hay un libro de Kurt Vonnegut que creo que es Barba Azul, se titula así, Barba Azul, en que hay un muchacho que quiere ser pintor. Y entonces él va a la casa, le toca la puerta un día en la casa a un pintor impresionantemente famoso bueno, que él sabía que vivía ahí en la misma ciudad que él y que es un tipo huraño, ¿no? Que no quiere nada con nadie, que vive solo, que no sale, que no va a sus propias exposiciones, que no da entrevistas a la televisión, ni a los críticos, ni a nadie, ¿no? Entonces, pues, este muchacho viene, que no sabe nada de eso, viene y le toca la puerta, e inocentemente, y le dice, "No, mire, ¿usted es fulano de tal? Sí, ¿qué quieres tú? Ah, por cierto, al pintor famoso le falta un ojo. Una cosa muy significativa si es pintor, porque se supone que el pintor ve, sabe ver y es capaz de observar mucho detalle de lo que se le presenta adelante, ¿no? Pero a este le falta un ojo. Ay, tiene que ser significativo. Bueno, el viejo viene, porque ya es una persona mayor, el viejo viene y le dice, sí, ¿qué pasó? ¿Qué quieres tú? ¿Quién eres tú? Y el muchacho le dice, yo soy fulano, yo quiero ser pintor, quiero que usted sea mi maestro. Y bueno, pasa ahí una cosa maravillosa, fantástica, no sé, que el narrador dice que esas palabras que dijo el muchacho, de alguna manera como que medio enternecieron al pintor, al viejo, y le dijo, está bien, entra. Y bueno, y pasaron la tarde conversando y le preguntaba que por qué él quería ser pintor y el viejo reconocía que el muchacho de verdad como que tenía talento, o sea, daba las respuestas correctas, ¿no? Bueno, correctas entre comillas, las respuestas esperables de un pintor, de un artista joven bueno, que está empezando a ver cómo es el arte. Bueno, entonces el viejo acepta ser el maestro. Hay otro episodio en que el muchacho le cuenta a alguien que el viejo aceptó ser su maestro y esta persona que sabía de ese pintor se asombra. Se sabe que ese pintor tenía 30 años, 40 años encerrado en su casa y
no hablaba con nadie, lo único que hacía era pintar. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué hiciste tú para convencerlo que te diera clase? Hay un episodio, que es el que quiero contar realmente, en que el muchacho le pregunta al viejo, ¿cómo hace? Esto me preguntó Alexander hace un minuto. ¿Cómo hace usted para reconocer un cuadro de otro que no es? Una pintura de algo que no es. O sea, una obra de arte que de verdad es obra de arte y que vale la pena. ¿Cómo la reconoce de otra que está al lado? Ese arte. Y el viejo le dice, solo existe una manera, solo ha existido durante toda la historia una manera de hacer eso. Tienes que pasarte toda tu vida mirando pinturas. Cuando tengas 50, 60 años mirando pinturas, ya entonces tú te pararás delante de la obra y dirás, esta es una obra de verdad. Te pararás delante de la otra y dirás, esto no vale la pena, a la basura. Este, bueno, mis hijos, eso es lo que nos toca a todos. ¿Cómo vamos a identificar un cuento fantástico de uno que no es? Bueno, leyendo cuentos como unos locos. Por supuesto, también investigando, leyendo, oyendo la clase sobre estas cosas y, bueno, teniendo presente lo que uno puede o no puede encontrarse en una obra fantástica, o en una novela realista, o en un poema romántico, o en uno posmoderno, lo que sea. Hay que, hay que estudiar y hay que tener la experiencia, las dos cosas, y más cosas. También otro pintor que yo conocí porque vivía en Margarita, en sus últimos años se fue a Margarita, pero seguía trabajando, ¿no? Seguía siendo pintor. Una vez fue a dar una charla en un lugar donde yo trabajaba y él dijo, no, no, esto lo oí yo en una entrevista en televisión. La entrevistadora le preguntó, ¿qué consejo le da usted a los jóvenes que quieren ser pintores o artistas? Cualquier tipo de pintor, cualquier tipo de artista. Y él dijo, yo siempre les digo a los muchachos, los primeros 70 años son esenciales. Antes de eso es difícil ser artista. Claro, él lo dice porque él tiene 75 años siendo artista. Entonces, lo que hay que hacer es tener la experiencia con el texto literario o tener la experiencia de embarrarse las manos de pintura o del mármol o con el violín, con la partitura. Lo que hay que hacer es leer como un loco, escribir, pensar, leer como un loco, escribir, pensar, leer como un loco. Como el futbolista que identifica en el instante preciso cuándo es bueno patear la pelota hacia el arco. Uno siempre está viendo un partido de fútbol y dice, pero ¿por qué tan bruto? ¿Por qué no pateó? Ya, claro, ahora pateó y no era el momento. Uno dice eso, pero el que está en el campo del jugador, el que está viendo el ángulo, por dónde y el otro, y además el arquero no te en silla de ruedas, el arquero también está ahí porque sabe hacer su trabajo. Entonces, uno no aprende a detectar el momento preciso para hacer el gol, sino cuando está toda la semana entrenando para prepararse para el juego. Ya está bueno, con En esto ya. conclusión, en conclusión, hay que leer muchísimo para lograr entender hasta lo que se pueda entender de lo que es el relato fantástico. Sí. Siempre hay ese video de Sarcos y otros que yo he visto son fantásticos, buenísimos. Pero no es suficiente. Tienen que seguir investigando, seguir reflexionando, seguir leyendo. Y uno se encuentra lo fantástico por todas partes. Bueno, el ejemplo que se me ocurre ahora no es de todas partes, es del cine. Hace unos años, una niña del primer año, una estudiante del primer año, vino a preguntarme qué era lo fantástico. Ay, Dios mío, qué charla le tuve que dar. O sea, ella no había llegado a segundo año, no había recibido esta clase. Entonces yo le dije, mira, ¿viste Harry Potter? Después de algunas cosas que le dije, para ponerle un ejemplo, le dije, ¿tú viste Harry Potter? Sí. ¿Tú te acuerdas de una escena en Harry Potter que debe haber sido la segunda, porque es la única que yo he visto, la única que yo he visto,
En la segunda película hay una escena en que está el maestro, ¿cómo que se llama el maestro? El viejo de barba Eh, Dumbledore. corte. ¿Cómo? Dumbledore. Dumbledore. Ajá. Bueno, no importa, no importa. El maestro, el director de la escuela. No importa el nombre. Está reunido con los muchachos, con los aprendices, porque apareció un problema y lo tienen que resolver. Entonces, él le dice a uno, mira, ve a Londres. No, bueno, no me acuerdo qué le dicen los muchachos que están ahí, pero de repente voltea a la izquierda y ve un cuadro, una pintura que está ahí. Y dice, fulano. Y el personaje que está pintado en la pintura se mueve y dice, dígame, maestro. Y uno dice, ay, ¿qué pasó aquí? El cuadro le habló. Ve a Londres Sí. y pregúntales a otros personajes de los cuadros si han visto en el museo a fulano de tal. No sé, una cosa sí le pregunta. Y Están entonces, preguntando por, si mal no recuerdo, están preguntando, era por otra persona que estaba en un cuadro. Era la ah, señora gorda del cuadro. mira, Porque, exactamente. porque, a ver, recuerdo el contexto perfectamente. Para entrar a los dormitorios, ellos tienen que darle la contraseña a una persona que esté en el cuadro. En el caso de la casa Ajá, de Gryffindor, es la señora gorda. La señora ajá, gorda no se encontraba en el cuadro. Entonces estaban buscando, o sea, la señora gorda es un cuadro. Entonces estaban sí. preguntando a los otros cuadros si habían visto a la señora gorda. Oh, ve, de tantos detalles yo no recuerdo, porque pues, yo solo vi eso, ¿no? Pero es fantástico. Bueno, estoy diciendo es fantástico porque ay, es bueno, delicioso, pero es fantástico también en el sentido literario, ¿no? De literatura Sí, fantástica, sí. porque él Fantástico, le fantástico en habla, todo sentido. sí, en todos los sentidos, en todas sus acepciones. Él le habla al cuadro y el cuadro le responde y además lo manda en una misión. Ve a Londres y busca a la señora gorda. Lo mandó para Londres. No, no, que fuera para otros cuadros, que la Ah, para buscase otro cuadro. Ok. en toda la escuela. Y el tipo se mueve, el que está retratado en el cuadro se mueve, se ausenta, se queda el cuadro vacío, porque él va a hacer lo que el maestro le pidió. Eso es un ejemplo de una situación fantástica, absolutamente inexplicable. Pero bueno, ahí está presente en el texto, la película también la podemos llamar texto, eh, está presente en el texto y funciona. Mientras estamos delante de la película, mientras tenemos el libro abierto y estamos leyendo, nos lo estamos creyendo. Claro, si uno deja de creérselo, dice, no, chicos, no leo más esto. Y ya se acabó el pacto, pero es real mientras lo estemos viendo. Bueno, real no, es creído mientras lo estemos viendo. La verosimilitud. Ujú. Se me acabó el café. I am sorry for you. Ah, se Ay, les se fue acabó el líquido Gonzalo. vital. Se me acabó el líquido No, vital. creo que se les fue el internet. Sí, y Padilla no se volvió a conectar. Ah, pues, Este, mira, a mí ese ejemplo, cuando yo leí ese libro de Vonnegut en que el viejo, el pintor le dice al muchacho, solo existe una forma. Tienes que mirar y mirar obras de arte toda la vida y después serás capaz de distinguirlas. Otra forma no hay. Eso pasa también en la literatura, por supuesto. Cuando uno está muchacho, uno lee todo lo que se le presenta, ¿no? Cuando uno tiene el hábito, cuando no le interesa la lectura. Y uno no sabe distinguir mucho entre los textos que son verdaderamente valiosos, que contienen los elementos, bueno, que de verdad, verdad son arte. Y además los elementos que hablan del ser humano por dentro, uno no los reconoce de lo que son pacotillas. Pero a medida que va creciendo y va leyendo más y más y va estudiando, uno empieza, uno lo ve de lejos y dice, ah, ese libro no vale la pena. Como la profesora aquella, no sé si tú estabas el día que yo mencioné eso, de una profesora que decía que nos veía sentarnos y ella sabía qué problemas teníamos en casa. no, Bueno, no conozco esa referencia. ok, yo mencioné eso una vez. Em, ajá, ¿qué más podemos conversar? Bueno, que era, el punto anterior que estaba diciendo era básicamente todo este problema de lo que es el concepto entre, o sea, la diferencia entre fantasía, fantástico y maravilloso. Pero, Ujú. a ver, mm, ¿qué sería lo que
Quechua, un autor que menciona el Ya, profesor, él Cayoá, da una lista de lo que, ajá, Quechua, de los temas que deben aparecer en los relatos fantásticos. de los elementos No que sé tienen que si quiero aparecer. explicar. Bueno, sí, Exacto. esos son los elementos, ahora no estoy seguro de que sea Cayoá, pero esos son los elementos que tienen que aparecer en el relato fantástico, pero de terror, de misterio horroroso. Y de la época de la cual habla Cayoá, que eso es indiscutiblemente siglo XIX. La literatura fantástica, la literatura en general, ha ido evolucionando y ya, por ejemplo, para que sea fantástico no nos hace falta que haya un pacto con el diablo, por ejemplo. Mm. Puede haberlo, claro que sí, pero tú te imaginas, si fuera forzosamente tiene que haber un pacto con el diablo para que el cuento sea fantástico, entonces los de Julio Cortázar no lo serían nunca. No existe eso. ¿No? Él dirá, Claro, claro. diablo es lo que te pasa, pero no se aparece el diablo y mucho menos el personaje hace un convenio con el diablo. Y los de García Márquez tampoco. ¿No? Mm. Bueno, hay un libro de García Márquez en que un personaje famoso menciona el diablo a cada rato, pero lo llama Caplán, que ese personaje se llama Simón Bolívar y ¿Qué? el libro es El general en su laberinto. El narrador, por cierto, nunca lo llama Bolívar, ni Libertador, ni el general Bolívar, ni Simón, ni nada. Lo llama todo el tiempo el general, nada más. Claro, el título es El Oh, general en su laberinto. Y en ese libro, Bolívar a cada rato está diciendo, ¡por Caplán! Ya. eh, oh. bueno, entonces hubo una época en que los relatos fantásticos tenían ese elemento siempre. Y había otro, ¿cuál era? Había otro elemento que siempre que ya no hacen falta. Mm, No me acuerdo, pero este, esos elementos a ver, ajá, dime. le puedo leer los que dijo el profesor Sarcos, los tengo Sí, sí, aquí. adelante. Ok, entonces el primero sería el pacto con el diablo, el alma en pena en busca de reposo, Ajá, la fíjate, muerte personificada. un momento. Si fuera forzoso que el cuento fantástico tuviera un alma en pena, bueno, entonces eh, no sé, que Frankenstein no sería fantástico. Cien años de soledad tampoco. ¿Qué más? ¿El tercero cuál es? Ok, la muerte personificada, Ajá, hay la unos cuantos. cosa, Ujú. sí, bueno, La cosa la es, cosa él puso el ejemplo de It. indefinida o lo indefinible. Sí, Sí, esto también me recordó un poquito a la pata de mono, de hecho, sí, sí, porque no hay algo. entendí mucho al final, pero se sabe que hay algo desconocido. No se termina de mencionar exactamente qué es lo que le teme el protagonista, o el señor White en este caso, pero él sabe que es algo malo. Es esa cosa indefinida que sabe que algo malo va a pasar por el segundo deseo de la pata de mono. Pero bueno, yo creo que yo sí lo veo, que lástima que ahora llegó González, que no lo he leído porque a lo mejor se le revela todo. Eh, lo que él no sabe es en qué estado va a llegar su hijo después de haber estado muerto y enterrado muchos días. El muchacho va a Exacto, es salir lo de la tumba, desconocido. va a salir de la tumba y se va a presentar en casa. Y bueno, va a estar podrido. Pero ese factor desconocido Bueno, sí, es desconocido porque en puede que sí. realidad no sabemos con toda precisión cómo es un muerto cuando ya se descompone, o qué grado de descomposición está, y qué sé yo, que si viene como esqueleto solamente, y que vamos a cenar, hijo, ya anda, siéntate, y es un esqueleto. Eso no es una cosa sencilla. Además, más que el hijo muerto, están esperando la muerte, pero la muerte fea. No es que como se mueren los santos, por fin me voy a encontrar con el Padre, por fin voy a disfrutar del cielo. No, esto es una muerte amarga, una muerte dolorosa. Además, este muchacho murió con dolor. Eh, y hasta unos hasta siente que después de muerto sigue sufriendo. Y se está descomponiendo, físicamente se está Mm, descomponiendo.
Entonces ellos tienen terror y uno como lector llega a tenerlo. De cuando faltan segundos para que el muerto ponga la mano en la cerradura y abra la puerta de su casa. Y por eso es que acuden al tercer deseo. Eh, Que de hecho queda en suspenso de saber cuál fue el tercer deseo. sí, y también queda en suspenso pues, saber qué es lo que se estaba acercando a la puerta, porque de verdad, no lo vimos Eso nunca. también. Y En eso realidad no se sabe con certeza qué fue. sí, eso es lo que a ti te tiene con duda. Sí, ciertamente no aparece nunca y uno no sabe, pero uno se imagina mil cosas, cada una más horrorosa que la otra. Pero eso sería entonces lo que Esa es la evocaría cosa. el miedo a lo desconocido. Podríamos Esa es decir, la sí, cosa o lo indefinido. podríamos decir que esa es la cosa indefinida. Así que ante lo desconocido, uno lo primero que tiene es miedo. Por eso es que, Ujú. que los Bueno, gobernantes, sigo con... por eso es que los gobernantes muy poderosos, lo primero que hacen es disparar, mandar tanques. Mm, Ya tú sabes. Primero eliminémoslo y después averiguamos qué era. Ajá, bastante ¿qué? curioso. Vas a seguir con la Bueno, lista. ajá, la quinta cosa sería el vampiro. Ajá. Luego viene la estatua que cobra vida, Ah, la estatua. perdón, la palabra, maldición de un brujo, Ay, la pero mujer bueno, fantasma, seductora y fatal. tú no estás diciendo la maldición porque tú quieres ser maleducada, digamos, no sé, hereje. Es que lo estás leyendo ahí. No, Mire, bueno, ya lo va. digo, no, Eh, dime. es que lo que pasa es que mi mamá sí es muy estricta con esa palabra. Entonces, por Ah, eso, muy bien, por si acaso me regaño ahorita. muy Por bien, eso es que soy cuidadosa en ese sentido, que estoy muy casada y bien. mamá, entonces por eso. Si tu mamá te ha dicho que no Ok, uses esa palabra, hazle caso. Muy bien. exactamente. Un momentico, que con ese, que eso de la estatua que cobra vida me hace recordar un cuento que yo les quería leer, que lo tengo aquí abierto en la computadora para cuando llegue el momento y parece que llegó. ¿Puedo? Oh, bueno. A ver, que ahora estoy pensando que si llega alguien nuevo, no lo voy a poder ver. Ah, bueno, vamos a compartir la pantalla para que sí. Ay, ¿qué pasó aquí? Ojalá que dé tiempo. Sí, no es largo. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí. Sí, aquí dice que pueden. Participants can now see, etc. La estatua de bronce, Juan Vicente Camacho. Eh, Juan Vicente Camacho es un escritor venezolano del siglo XIX. Es uno de los dos hermanos que les dije el otro día que eran sobrinos de Simón Bolívar, sobrinos Mm, nietos. Es más, Juan Vicente Camacho se llama Juan Vicente en honor al viejo Bolívar, el padre de Bolívar, y al hermano mayor de Bolívar. Y Simón Camacho, el hermano de este, se llama Simón en honor, bueno, al hijo menor que es Simón Bolívar el Libertador. Y hay una hipótesis de esas conspirativas que dicen que en realidad los dos eran hijos de Bolívar y que la hermana mayor los mandó a buscar porque era que los tuvo en Perú. Ya los mandó a buscar y dijo, no, esto los va a criar mi hija como hijos de ella. Así, ¿por qué no los cría ella misma? Tiene que ser la hija. mm, Pero eso no está mm. demostrado, yo no creo que eso se demuestre nunca porque tendrían que salir unos documentos que quién sabe. Yo prefiero seguir con la idea real, que siempre se ha sabido desde que nacieron y vivieron estos señores, de que son hijos de una sobrina de Bolívar. Eso es la realidad. Bueno, si Mm. aparece una demostración un día, bueno, está bien, pues. Pero entonces, volvamos aquí. La estatua de bronce, Juan Vicente Camacho. Esto está dividido en 5 o 6 episodios, digamos. Era Alberto uno de esos hombres que vienen al mundo para ocupar un lugar distinguido en la sociedad. Así le abundaban las cualidades morales como se aventajaba en prendas físicas. Era alto, bien formado, de miembros delgados y nerviosos. Punto. Tenía ojos de mirada penetrante y fuego irresistible, una boca que envidiaría a una niña de 15 años y una fisonomía llena de fuego e inspiración. Largos cabellos negros
totalmente romántico. Largos cabellos negros ondeaban naturalmente rizados sobre un cuello que un estatuario pondría sobre los hombros de un Apolo, y en su apuesta y gentil presencia se descubría la finura aristocrática y el porte de un hombre de gran mundo. Ya yo estoy enamorado. En el momento en que le conocemos, está sentado junto a una mesa cubierta por un lápiz de terciopelo, perdón, por un tapiz de terciopelo oscuro. En esta mesa se ven una profusión de objetos, una profusión de objetos de arte y ciencias diseminados por todas partes. Cartas geográficas, planos principiados, instrumentos de matemática, pinceles, paletas, trozos de mármol y aves disecadas. En toda la habitación se encuentran los mismos objetos, más o menos. Caballetes de pintor, cuadros antiguos, arreos de caza, esqueletos humanos, cinceles y estatuas de estuco, madera y mármol. Rotas las unas, principiadas las otras y ninguna concluida. Pero lo más notable que se ve en el centro de aquel salón, colgado y entapizado con un gusto exquisito, es una estatua colosal de bronce de un trabajo perfecto y acabado. Representa a Venus, la voluptuosa protectora del amor en el momento de recibir una ofrenda. Su cuerpo, de formas redondas, mórbidas y tentadoras, está ligeramente inclinado. Tiene un brazo extendido con gracia como para aceptar lo que le ofrecen, y con el otro se cubre ruborosa el seno. Respira aquella obra maestra un perfume de amor indefinible, y en sus ojos sin pupilas, en su boca entreabierta, en sus formas de una belleza ideal, hay ese encanto irresistible que tanto conmueve al artista. Alberto se levanta de su asiento y con lento paso cruzado, perdón, Alberto se levanta de su asiento y con lento paso, cruzando los brazos, se puso a contemplar con un interés imposible de describir la hermosa Venus. Sus ojos se agitan como si murmuraran una oración, y de vez en cuando hondos suspiros salían de su pecho. Encantadora imagen, la decía, o sea, le decía, tú que un tiempo el amoroso culto del universo entero recibías, tú que la dicha al corazón volvías, de los que te imploraban en tu altar, tú que en carro de nítidas neblinas al vago aliento del Olimpo fuiste, tú que vida del alma recibiste en las revueltas ondas del mar. Yo te adoro, oh ángel nacido de las espumas del mar. Si otros te dan olvido, yo animoso te he erigido en mi corazón un altar. Y arrodillado ante la estatua derramaba lágrimas ardientes y arrebatado por el impulso de su delirio posaba sus labios de fuego en los helados labios de la Venus de bronce. Hablaba con la hablaba con la inanimada diosa como si fuera su desposada. La hacía mil protestas de ternura y de amor eterno, y de tal modo estaba dominado de su febril emoción que sin reparar lo que hacía, puso un magnífico anillo en los dedos de la Venus en prueba de su amor imperecedero. Ahí está, hasta ahí el primer episodio, digamos. Segundo, desconsolada, la noble familia de Alberto de su estado lastimoso buscaba en vano los médicos más hábiles para librarle de la fiebre tenaz que le devoraba. Todo era inútil. Alberto solo pasaba algunas horas tranquilas cuando le permitían ir al gabinete, o sea, al estudio ahí donde tenía todo esto, el que fue descrito en el episodio anterior. Pero desde el instante en que le alejaban de ahí, empezaba el delirio y la calentura. Su buen padre resolvió que hiciera algunos viajes acompañado de un amigo de colegio, porque el honrado anciano temía que su hijo estuviera dominado por una pasión desgraciada, no pudiendo concebir que una Venus de bronce fuera capaz de volverle el juicio.
Partió, en efecto, Alberto en unión de su amigo, y seguramente la variedad de objetos, el placer del movimiento, las novedades que le sorprendían en otros países, efectuaron la curación de que habían desistido los más nombrados profesores. Con lágrimas de gozo recibió el anciano padre a Alberto un año después de su partida, sano de sus pasadas manías. Ya frisaba el joven los 30 años y su padre, sintiendo ya el fin de sus cansados días, le dijo una tarde que había ajustado su matrimonio con una rica y hermosa joven y que no aguantaba más que su asentimiento, no aguardaba más que su asentimiento para efectuar el enlace. Lo que haga usted está bien hecho, le contestó el hijo. Tercero, pocos días después se oía en los salones del padre de Alberto el estruendo de la música, el rumor alegre del festín. Brillantes luminarias lanzaban sus reflejos usurpando las luces del día y una numerosa concurrencia se entregaba al placer del baile. Alberto se casaba esa noche y recibía de sus amigos felicitaciones y apretones de mano. Era feliz. Pronto concluyó el festín, que nada acaba más deprisa que el placer, y Alberto estaba departiendo con su esposa, solos, felices y olvidados del mundo. Ella había puesto un riquísimo anillo en los dedos de su esposo y éste quiso darla en prenda de su amor una sortija que le era sagrada por haberla recibido de su madre. Entró con su esposa en el gabinete que ya conocemos y ambos se acercaron a la magnífica Venus que aparecía como una figura siniestra en la media luz de la habitación. En su brazo extendido brillaba como un lucero el diamante de Alberto. Fue este a arrancarle el anillo y quedó trémulo, sin color, y a no ser por su novia hubiera caído sin conocimiento. La Venus había apretado sus dedos fríos para no dejarle arrancar la prenda. Un sudor helado corrió por la frente de la desposada, que trémula y vacilante se acercó a la estatua para quitarle el gaje de su esposo. La colosal figura extendió sus brazos y estrechando contra su seno a la desgraciada joven, la ahogó. La pobre niña no lanzó ni un grito, dobló su frente, todavía coronada con sus azahares virginales, y expiró tranquilamente. Alberto dio un grito horroroso. Sus ojos se fijaron de un modo horrible como si quisiera saltar de sus órbitas y arrancándose los cabellos con desesperación cayó en el pavimento. Punto. Entonces llegó a su oído una voz espantosa que le dijo: Yo te adoro, ángel nacido de las espumas del mar. Si otros te dan olvido, yo amoroso te he erigido en mi corazón un altar. Se levantó frenético, arrojó la estatua del pedestal que rodó, poniendo en sus brazos un cuerpo helado. Era el de su esposa. El infeliz cayó de rodillas en el pavimento, lanzando un grito que no se puede describir. Estaba loco. Y colorín colorado. Me puse medio nervioso al final porque no solo apareció el aviso de que faltaban 10 minutos para terminar, sino que además la computadora también me avisa que se está acabando la batería. Ah, un adelanto. Debo haber leído muy mal al final. Perdón. A ver, ¿qué quiero? Wow. Qué tragedia. Qué final feliz. Sí, un final feliz. Quedaron todos juntos en realidad. Y colorín colorado, este hombre loco ha quedado. Sí, en realidad quedaron todos juntos en el piso. Caramba, siempre se me olvida eso. Bueno, casi siempre. Profe, Título. no se escucha bien.
No se le escucha como lejos. Eso es porque me estoy moviendo. Se le escucha lejos ahorita. ¿Y ahora? Mejor. Ah, hola. Hola, Estoy, hola, sí, Se mejor. escucha bien. estoy lo más cerca que se puede del aparato de internet. Pero me estaba moviendo por la casa buscando el cable, ya lo encontré. Ah, Eh, ok, ok. Fíjense, bueno, no voy a decir yo, me lo van a decir ustedes. En esta historia, que el Alberto era un tipo normal. Mm, ¿No? mm, diría que Sí, sí. Y tuvo Sí, su momento de locura, que era al un final tipo, terminó transformándose en algo real. sí, en realidad era un tipo bien normal de su época. Era un hombre de gran mundo, decía. Un tipo atractivo, con dinero, ¿no? Que había viajado, que había estudiado, que tenía inclinaciones artísticas, inclinaciones científicas también, etcétera. Y de repente, como dices tú, se le fue el mundo, se enamoró de la estatua. Ah, se enamoró de la estatua. Ya, aquí estamos ante un elemento muy extraño. Bueno, eso es lo Ujú. que dicen los teóricos, que el lenguaje se rarifica en la literatura. También O más bien la situación. sí, también en la literatura sucede que no solo se rarifica el lenguaje, sino que la situación se pone muy extraña. Ay, ¿qué estoy buscando yo aquí? ¿Qué más podemos ver aquí de fantástico? Si es que el cuento es fantástico. Que la estatua al final se mueve, No, y la estatua cobra vida. la cobra estatua cobra vida, vida. No, y no solo cobra vida, hay más. ¿Qué mata a la dice? mujer. Mata a la mujer. Sí, es como que si tomara la vida de la esposa como suya, algo así entendí yo. Claro, porque en realidad Alberto se había casado con ella antes. Le puso un anillo en el dedo. Ah, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que te puedes casar conmigo y después te puedes casar con otra? La estatua se volvió un ser vivo. Sí, Pero hay porque como incluso celos allí, rivalidad. ciertamente, la estatua está celosa. Y lo más curioso es que incluso él casándose con la estatua, el hecho de dejar el anillo en la estatua, Ajá, todavía no entra a ese nivel de fantasía, porque ajá, pudo haber sido, espera, porque dentro de todo estaba como en un sueño febril, o eso fue mi primera impresión, porque menciona mucho lo que es la fiebre, ajá, el hecho de que estaba enfermo, y el hecho de que su padre quería que saliera de donde estaba la estatua y que viajara y que conociese y que se olvidase de eso. ajá. Está, él había dado, es como que se puede decir, le dio vida a la estatua, pero el hecho de haberse enamorado de la estatua todavía no rompe del todo o no entra de todo lo que es la fantasía, Claro, porque todavía no es dentro tan de todo irreal. sigue siendo algo normal. Sí. Extraño, pero no es tan irreal, es todavía medio verosímil, porque bueno, nadie en su sano juicio se enamoraría de una estatua, pero no es del todo imposible, no Ujú. es tan imaginario. Ahora, lo que termina siendo, o lo que termina de romper la realidad, es el hecho de que la estatua se haya movido. El Sí, hecho de que él haya explorado su amorío con la estatua. Y el hecho de querer avanzar una segunda etapa con su mujer, con su legítima mujer, o ya no ujú. legítima en este caso entonces. El hecho de querer quitarle el anillo entonces para romper ese trato que en realidad ni siquiera él pensaba que ella era real, Ajá. hasta que él se movió. Ahí es cuando entra lo que es el imaginario. Ahí es cuando se rompe todo lo que se Sí, concibe, sí, todo lo que es posible. cuando la estatua cierra la mano para impedir que le quite el anillo, ya uno se dice, ¡ay! Aquí es donde está la cosa. Hasta aquí llegó la realidad. Sí, hasta aquí llegó lo verosímil. Sí, porque en realidad, Hasta aquí llegó realidad la no hay. realidad. Hasta aquí llegó lo verosímil. Uh-huh. De ahí para adelante, imagínate, llega a ahogar a la muchacha. Eh, bueno, es un cuento del siglo XIX. O sea, lo de la fiebre es una forma de llamarlo en esa época. Pero en realidad parece que él no estaba enfermo, porque
fue poco lo que necesitó para volverse a sentir bien, si es que alguna vez no se sintió bien. Mm, Quizás Fue fue un un momento momento de de... locura, por así decirlo. Exactamente. Un momento de, ibas a decir locura tú también, Gonzalo. No, quizás puede que haya estado enfermo de alguna patología, enfermedad en específico y en algún momento, no sé, sufrió como un ataque, algún ataque psicológico, ¿no? Ujú. Y por eso Delirio. sintió atracción por la estatua y por casarse con ella de alguna forma. Un delirio. Sí. Ahí se va a acabar dentro de 40 segundos esto. Para que nos despidamos, vamos a volver a entrar. ¿Ok? Ok. Ok.